es nuevo, es mágico y tenemos un nuevo elenco. Este es el podcast de Soccer Punch Con lo más destacado, lo más entretenido y lo más extraño del balompié. Este es el podcast de Soccer Punch, el podcast de fútbol con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. Soccer Punch es traído a usted por El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. ¡Atención! Se acaba de meter un aficionado a la cancha. No, esperen. Alguien ha denunciado a Senegal por usar magia negra. ¡Uy! Otra vez Boca y River destrozaron el McDonald's del Obelisco. ¿Quién decidió que México va a jugar con Portugal en Estados Unidos? ¡Otra vez! ¡Alto, por favor! ¿Qué está pasando aquí? Todo esto es tan random como esta sección. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Soccer Punch Random. En esta ocasión vamos a darle un espacio especial a las figuras del fútbol mundial, que sin ellos el fútbol no sería como lo conocemos. Pero sin darles más adelantos, más spoilers, quiero saludar a mis amigos Beto y Hugo. ¿Cómo están? Bien, aquí todavía en cuarentena, listos para hablar de esto. Bueno, hay un dicho que dice que no necesariamente el haber sido buen jugador significa que vas a ser un mal entrenador. No necesariamente es el caso y hoy vamos a hablar sobre esas excepciones a la regla. Hugo. Bien, pues aquí seguimos en nuestra casita y ahora sí nos toca hablar de esos jugadores que no solamente lo hicieron bien en el terreno de juego, también lo hicieron en la táctica, hicieron historia y siguieron expandiendo su nombre a otros horizontes. Así es. Mucho gracias o por culpa de ellos tenemos el mito que los grandes jugadores van a ser grandes técnicos. Sí, ellos acrecentaron, digamos, este mito de que si terminas bien tu carrera como jugador vas a ser un gran técnico y pues no todos tienen un gran ejemplo. Es un ejemplo bastante limitado y yo creo que hay que empezar con los de la Liga MX para degustar de estos jugadores. Así es. Vamos a poner como ciertos parámetros. Tienen que haber sido exitosos como jugadores y como técnicos. Y exitosos en el sentido tal vez no tanto de haber logrado grandes títulos en muchos casos. Digamos que ser jugadores determinantes en su momento. Así es. O ídolos también, o sea, porque hay gente que son ídolos pero no ganaron muchos títulos. Sí. Y también como entrenadores hay pues sí, no hablar de cualquiera. Ahorita vamos a dar ejemplos. Bueno, creo que el ejemplo que vamos a dar primero vámonos con los históricos. Creo que uno que hay que mencionar que es canon en el sentido de entrenar en México es Arpad Fekete. Sí, Arpad Fekete que llegó a nuestro país prácticamente huyendo del régimen, digo, porque estamos hablando de que Hungría es un país, era un país comunista en aquel entonces, y Arpad Fekete, era el entrenador que siempre dirigió a equipos que, sobre todo que estaban peleando descenso, al menos en los últimos años de su carrera se hizo famoso por ser un gran bombero, aunque también tuvo un buen palmarés, fue campeón en varias ocasiones con el Guadalajara, a él le tocó, por así decirlo, la primera parte del campeonísimo. Uh-huh. Y también fue el que rompió la racha de Chivas con el oro. Uh-huh. Así es. Sí, y de hecho su fútbol era su manera de predicar era con orden. Y eso en Chivas le tomó trabajo porque el equipo ganaba, pero el equipo jugaba, no era tan espectacular. Y
Y de hecho, por eso terminó saliendo a pesar de que ganó varios títulos con el Guadalajara. Uh-huh. Y sí, como jugador jugó en el UGPES FC de allá de Hungría, y también jugó en Italia, jugó para el Como Calcio, el Cagliari y el Spal. El Spal, que ahora está en la Serie A. Y también digo, ya en las últimas etapas dirigió también, bueno, aparte volvió a Chivas, también estuvo en el Atlas, si no mal recuerdo. Sí, en el 83. Sí, o sea, él al último se hizo experto en salvar equipos que estaban peleando descenso. Aunque, bueno, al Atlas sí lo descendió. Mira, con Chivas y con el Oro triunfó y no con el Atlas. Porque y mira, hasta dirigió a la UDG. Hasta dirigió la UDG que daba miedo, la de los 70s. Nomás le faltó Tecos, ¿no? De los equipos tapatíos. Y dirigió Tecos 77-78. Ah, no, entonces sí dirigió a todos los equipos de Guadalajara, los dirigió. Hasta el Jalisco dirigió. Válgame Dios. Y con el único que descendió fue con el Atlas. Es que no podía saberse de otra manera. Bueno, ya hemos dicho que el Atlas es un equipo lamentable, pero tan lamentable que ni Arpad Feke te lo salvó. Y bueno, hablando también de equipos de Guadalajara, creo que también hay que pasar al ingeniero de la Torre. Ah, sí. Él fue al que le tocó la mejor etapa de Chivas. En la era del campeonísimo, él fue el entrenador, por así decirlo, al que le tocaron los mejores años. Cuando el Guadalajara estaba mejor que nunca, él era el entrenador. Sí, y de jugador siempre fue de la etapa del famoso Llamerito. Así es. O sea, que no le tocó ganar como jugador, pero era uno de los referentes de aquel Llamerito. O sea, si hablamos de Chivas, Llamerito es hablar del ingeniero de la Torre, que en aquel entonces le decían el chamaco. El chamaco. Y aparte dejó legado, o sea, tres futuros de la Torre fueron jugadores del Guadalajara. Yayo, Chepo y Néstor de la Torre. Pero de él no me quería ni acordar. Y también dirigió a la selección mexicana ya como su último equipo. Y de hecho fue con la que no clasificó a Alemania 74. Sí, el famoso premundial en Haití, me parece. Donde todo lo que le podía salir mal a un equipo le salió mal. ¿Todo? Sí, todo. Sí, hasta hubo vudú. Sí, hasta vudú, magia negra. ¿Te acuerdas que los dos primeros porteros de la selección no pudieron jugar? Se enfermaron misteriosamente llegando a Haití. O sea, les aplicó la del último haitiano en el área, pero en sus estómagos. En sus estómagos, exactamente, y con los porteros. Y jugó un tal Brambila que pues dio pena ajena en el Mundial, en el premio. Y bueno, de la Torre también dirigió a los Leones Negros y a los Tecos. Y nunca al Atlas. Bueno, al menos se respeta. Se respetó a sí mismo, no dirigiendo ese equipo lamentable. Y de otros históricos, también pues hay que hablar de Raúl Cárdenas, el Güero Cárdenas, que hablamos de él en el episodio de México 70. Así es. Mediocampista, me parece, defensivo. Mediocampista defensivo que jugó en el España y en el Zacatepec. El Zacatepec que sí daba miedo. Así es, y después también fue entrenador de la selección nacional y dirigió a muchos equipos. Lo recuerdo más que nada en el Puebla del Becario. Y también ganó mucho con Cruz Azul, el Cruz Azul que daba miedo. Y luego también se fue al acérrimo rival, que de hecho de ahí también surge la rivalidad con el América, porque Raúl Cárdenas se pasa al América y gana un título con el América, el del 76. Válgame. Y una copa de campeones de la CONCACAF y una copa interamericana con el AME. ¿Qué cosa más? La famosa interamericana del golazo de Reynoso. Sí, contra Boca, ¿no? Me parece. Sí, contra Boca, en el Azteca, ese famoso gol de Reynoso de tiro libre. Y pues era un equipo dirigido por Raúl Cárdenas, que sí, él ya para esos últimos años pues ya dirigía
dirigió al Toluca, dirigió al Puebla. Uy, no hay que hablar del Puebla. Del pueblo. Bueno, también tenemos que hablar indudablemente de la Tota Carvajal. Claro. Es que este es un caso raro. Como jugador como jugador lo ubicas en el León. Él era, o sea, ¡En la fiera! En la fiera. 364 partidos con el León. Así es, pero como entrenador no lo puedes ver en otro lado que no sea el Morelia. El Morelia Cinematic Universe, que lo comentamos precisamente en ese episodio, o sea, ¿cuántos años no dirigió a Morelia? O sea, los ascendió y estuvo mucho tiempo en Morelia. 11 añitos nada más. Nada más, o sea, el Tuca Ferretti, ¿quién? Y hablando también es de estos casos. El Tuca Ferretti, o sea, sí hay que hablar también de él, porque un buen jugador que llegó para el Atlas, exacto. Sí, el Atlas para la 77-78 y después dijo, creo que me va a llevar el cajajo aquí, mejor me voy a los Pumas. Y sí, ahí sí ganó con los Pumas. Sí, en su último partido como profesional, fue una final contra el América, donde él anotó el gol del triunfo. Sí, la famosa de la 90-91 que gana el famoso Tucaso. El famoso Tucaso, un golazo de tiro libre. Por lo que tenía es que le pegaba muy bien al balón. Y justamente dejó ese partido, se acabó ese partido, dejó el short y se puso de entrenador justamente a sustituir a quien fue su padre su padre futbolístico, por así decirlo, Miguel Mejía Barón, el doctor Mejía Barón, a quien por cierto hoy tiene de auxiliar en Tigres. Sí, precisamente deja los botines y empieza a dirigir a partir de la 91-92, empieza a dirigir a los Pumas. Luego sería campeón con Chivas. Así es, la famosa final contra Toros Neza. Sí, las famosas super Chivas de la promotora que se reforzaron hasta los dientes, y cuando empieza la promotora, como tenía el equipo rentado, empieza a querer recuperar lo que le invirtió, empieza a vender jugadores. El Tuca dice, pues yo también me voy, y se fue a los Tigres, donde pues ha estado allá en 3 etapas. Sí, la primera cuando fue subcampeón contra Pachuca, el famoso gol de Silvani en esa final. Luego se fue al Toluca cuando se fue Alberto Jorge, y ahí fue campeón de la Copa de Campeones de CONCACAF, pero alguien le tendió la cama. Alguien que fue muy buen jugador, pero muy mal técnico. José Saturnino Cardoso. Fíjate, mira, y mucho se habla de que el carácter del Tuca no es fácil, que es es un tipo muy, muy especial en cuanto a carácter, todos lo sabemos, pero si se fijan, nunca ha tenido problemas vestidor, salvo ese. En el Toluca, ahí sí le explotó el vestidor, gracias a Cardoso, y es el único problema que yo le recuerde por el cual, donde haya perdido el control del vestidor, porque algo que ha tenido el Tuca es que cuando es entrenador, a pesar del carácter que tiene, es que por lo general sus dirigidos hablan muy bien de él, que es un tipo que los trata como si fuera un padre, inclusive. Sí, él es un tipo que, por ejemplo, ahorita en Tigres es bastante reconocido. O sea, los jugadores lo quieren a pesar de su carácter. O sea, mira, por ejemplo, Nahuel, Guiñac, Ayala hablan muy bien de él. Alan Pulido. Alan Pulido habla muy bien de él. Sí, a pesar de que Pulido también se fue en situación polémica de Tigres, Pulido siempre va, lo saluda, siempre, y no habla mal de él. O sea, te quiere decir, ok, tuvo problemas, pero que al final hay respeto, pues. Sí, exactamente. Y con Tigres, pues, ¿qué no ha ganado con Tigres? O sea, fuera de que es un equipo que da pena, pues ha ganado ya prácticamente todos los títulos de este Tigres, que ahorita ya se está acabando esta modita, bendito sea el Señor. Pero también pues ha ganado con Pumas, le devolvió un título a Pumas en 2009. ¿Y qué otro podemos mencionar? No vamos a mencionar a Tomás Boy, ¿verdad?
No. Miren, mejor vamos con un ejemplo más positivo. A ver. Con el Turco Mohamed. Turco, cierto. Emblema de Toros Neza como futbolista. Y ahora, y como entrenador le tomó tiempo, porque te acordarás que en Morelia y en Veracruz no le fue particularmente muy bien, que digamos. No, se fue a Huracán, ¿no? Así es, se fue a Huracán. Y regresó al fútbol mexicano con Cholos. Esa fue como que su segunda oportunidad en el fútbol mexicano, porque se había desaparecido del radar. Y ahí sí ya no la dejó ir. O sea, fue campeón en Cholos, ya fue campeón en el América. También con problemas muy serios con la directiva. Saludos a Ricardo Peláez. Y también en Monterrey ya fue campeón. Sí. También tiene una sudamericana con Independiente. Y podemos mencionar a Javier Aguirre en este... Sí. Sí, hay que mencionarlo. O sea, quizás como técnico solamente ha ganado un título, ese famoso contra el de Pachuca. Pero como jugador, pues así... Pero bueno, es un técnico que ha dejado esa zona de confort de ser el técnico reciclado aquí en la Liga MX para ir a otros horizontes. O sea, empezando por España, ese pequeño paso por la selección de Japón, el paso por Egipto, y ahorita que está en el Leganés dando cátedra. Sí, de hecho él es es una especie de Arpad Fekete, pero en la Liga Española. O sea, si sí, ya tiene por lo menos un mes sin perder. Mínimo, pero sí, la etapa que tuvo con el Osasuna bastante destacable, ¿no? ¿Quedó en segundo lugar en algún momento? Sí, en una Copa del Rey, la que perdió contra el Zaragoza. Y acabó cuarto en 2006, y ahí los metió a la Champions, por así decirlo. Ajá. Y luego se fue al Atlético de Madrid. O sea, sí, el Atlético de Madrid que daba pena. Sí, o sea, es un entrenador que también ha tenido escándalos extracancha, creo que todos sabemos. Sí. Pero ya dirigió también selecciones pues de Japón, de Egipto. Uh-huh. Y decir de la selección mexicana no le funciona dirigir a esas selecciones porque no le entienden pues el albur y la pitadita. No, y el mano. O sea, ¿cómo interpretas el mano en japonés? Pues no se puede. No, y con la selección mexicana también tuvo un buen momento. O sea, una selección mexicana que en las dos etapas que ha estado, o sea, una selección que parecía que no iba a clasificar al mundial, que ya estaba acabada, y las resucita. Llegó de bombero, o sea, las dos veces. En dos campañas donde México parecía que hasta no iba a calificar, y los calificó. O sea, el famoso nos vamos a partir la madre. Sí, es un tipo que, insisto, para la circunstancia en la que se le contrató una selección, fue la mejor persona que se les pudo ocurrir, porque es un tipo que sabe hacer muy bien el rol de bombero. No sé cómo funcionaría en un proceso largo. La verdad es que creo que todos tenemos esa duda, pero yo siento que como bombero funcionaría muy, o sea, ese es su papel. Uh-huh. Y pues a nivel de clubes solamente ganó, fíjate, también ganó solamente un título de liga con el América, la famosa final del Superclásico. Sí, contra Chivas. Sí, porque luego jugó en el Atlante, precisamente en el Atlante cuando fue al Mundial de 86, jugó en el Osasuna y pues jugó para Chivas también. Sí, en Chivas se retiró y luego se fue a la selección a ser auxiliar del doctor Mejía Barón. Ah, mira, eso no me lo sabía. Uh-huh. Sí, ahí empezó, o sea, se hizo auxiliar del doctor Mejía Barón y luego ya al Atlante, ya como entrenador, cuando corrieron a la Volpe, justamente. Uh-huh. Y hablando también del América, creo que hay que hablar de un técnico que no le va a gustar a Beto, don José Antonio Roca. Los enanos no crecen, según él. Los enanos no crecen, el antichivas e ídolo de esta roba. Y bueno, José Antonio Roca, que dirigió la selección nacional en ese lamentable Mundial de 78, pero que con el América ganó títulos y también
pues fue de ese mismo Zacatepec de Raúl Cárdenas. Así es. Que claro que con la selección dio pena tanto como jugador como entrenador, pero ya lo mencionaste. Sí, que de hecho en el 54 hay una anécdota curiosa que José Antonio Roca lo bajaron del avión antes de ir a Suiza, que en aquel entonces, pues, adivinen quién era el que tenía los hilos de la selección mexicana. ¿Quién? Alguien del Atlante. El general. El general, exactamente. Él tenía los hilos de la selección mexicana y pues resulta que cuando iban a tomar el avión les va diciendo que en aquel entonces nomás tenían que llevar cierto número de jugadores y había jugadores de más. El general Núñez, muy hombre ley, le dijo a José Antonio Roca, tú nomás. ¿Pero por qué, general? No, pues no vas. Bueno, no voy. O sea, hombre ley hasta en el hecho de que no dio explicaciones. O sea, ¿qué más? ¿Qué más? Y por eso no fue a Suiza 54, pero sí fue al Brasil 50 y al 58. Obviamente a dar pena, pero pues digamos que su mejor etapa fue entrenando al América y pues obviamente es uno de los símbolos ahorita del América y obviamente del antichivismo. Es que en ese odio a Chivas salió porque él era jugador del Zacatepec y ese Zacatepec era el segundón de Chivas en sus mejores años. Entonces desde ahí agarró un odio al Guadalajara que ya se acrecentó cuando... Y también fue porque Chivas mandó al descenso al Zacatepec. Sí, o sea, siempre le tocó historias muy malas contra Chivas como jugador y ya como entrenador, bueno, también le tocaron las épocas de las Chivas flacas. Y obviamente pues para él que estuviera en esas Chivas flacas siempre era motivo para hablar de su antichivismo. Así es. En fin, que en paz descanse don José Antonio Roca. Y bueno, hablando otro del América, Alfredo Tena. Sí, Alfredo que, bueno, como obviamente el Capitán Furia, como le decían, como cuando era futbolista, y como entrenador, la verdad es que lo podemos dividir en dos etapas, porque sus primeros años como entrenador fueron muy, muy buenos. O sea, fue entrenador yo me acuerdo cuando llegó a Santos, yo sí dije, híjola, este cuate sí la va a liar porque había tenido un buen papel, había un equipo en donde había entrenado antes, nomás que en el Puebla. En el Puebla, y le había ido bien, o sea, para el plantel que tenía, y en Santos confirmó que era un buen entrenador, fue campeón con Santos, y después le dieron la oportunidad en el Pachuca, donde también fue campeón. Sí, el del Pachuca del 2001, otra vez volvemos a esa final de Silvani. Y sí, y también dirigió al América, ese que se metió a semifinales con Boca Juniors, ese América que fue, digamos, el primer equipo mexicano en imponer respeto en los equipos de Conmebol. Pero ya de ahí, yo creo que después de lo de Pachuca, pues ya no se supo más. Dirigió puros equipos así, muy X. Es que también creo, es de los casos donde se puede ver muy bien que un entrenador no evoluciona, porque usó siempre el mismo sistema, mismos métodos de entrenamiento, y el fútbol es un deporte que está en constante evolución, y es de los casos donde no evolucionó a tiempo y ya, pues ahorita, de hecho estuvo trabajando en las fuerzas básicas de la América inclusive, porque ya no le daban oportunidad como entrenador. Y bueno. Sí, que sí tuvo su oportunidad en el América otra vez, pero ya en las épocas oscuras del América, ese América de Bauer. Sí, el América quedaba pena. Quedaba pena. Y también, también de mencionar, obviamente tenemos que mencionar a la Volpe, a quien ya le dedicamos un podcast, ¿no? Sí, ya, claro. Ya dedicamos a la Volpe y al que sigue. Al que sigue. Hugo Sánchez. El que sigue. Hugo Sánchez, es que mira, por todos sus efectos, o sea, tú un bicampeón, o sea. Sí, claro, o sea, es que mira, lo que tenía Hugo Sánchez era esa motivación y que tenía un auxiliar técnico que sí sabía de que era el que le daba la estrategia, que era Sergio Egea. O sea, ambos tenían un buen combinado y obviamente se llevó Egea a la selección mexicana. Termina esta etapa y obviamente ambos toman caminos separados y es por eso que Hugo Sánchez no
pues ya con el Almería y con el Pachuca, pues ya no pudo salvar su carrera como técnico. Así es. Sí. Y a ver, me estoy tratando de mencionar algún otro jugador que la haya roto en las dos facetas en la Liga MX. Yo tengo uno. A ver. Y fue campeón recientemente, Diego Alonso. Sí. No sé, es que como jugador realmente yo no lo recuerdo mucho. Yo recuerdo que jugaba en la Liga Española. Lo recuerdo haber visto en la Liga Española. Y cuando vino a México como futbolista le fue muy mal. Con Pumas, de hecho. Me acuerdo que llegó. Sí, con Pumas digamos que fue regular con Pumas. Sí, le tocó sustituir a Marioni. O sea, cuando Marioni había salido como campeón de goleo y de pronto llega Iván Alonso y no le fue del todo bien, aunque pues fue campeón con Pumas también como futbolista. Uh-huh. Aunque como técnico lo ha hecho mejor, o sea, ya fue campeón con Pachuca y también con Monterrey en la Liga de Campeones de CONCACAF. Sí, pero no sé, yo no lo consideraría. Sí, digo, bueno, creo que es alguien que todavía le falta, quizá le falta carrera. Sí, porque bueno, también podemos de la Liga MX, un caso que la haya roto como futbolista en la Liga MX y que también haya sido buen entrenador. También por ahí podríamos mencionar obviamente, ¿sabes a quién se nos está pasando? A Manolo Lapuente. Sí, Manolo Lapuente, que tanto como jugador como técnico he sido el Necaxa. Sí, fue seleccionado nacional, inclusive no jugó un mundial, eso sí, pero era seleccionado con frecuencia. Uh-huh. Sí, jugó en Necaxa y pues se retiró en el Atlas. Pero lo que es el Puebla y lo que es el Necaxa y lo que es el América, ahí fue donde formó su estilo. Este famoso estilo que ya hablamos en el episodio de la Volpe y que obviamente pues ha tenido una gran trayectoria, o sea, ha dirigido muchísimos clubes y obviamente a la selección mexicana, que ha sido por lo menos en su etapa de 97 a 2000, ha sido una de las selecciones mexicanas más constantes. Y también, ¿saben qué otro nombre se nos ha estado pasando mencionar? A ver, yo tengo uno. A ver. Uno que si hubiera dejado el banquillo por ahí del año 2000, tal vez sería indiscutible en este rubro. Híjole. Carlos Reynoso. Ándale. Sí, Carlos Reynoso, porque ya a partir del año 2000, puros equipos que dan pena. Es que Reynoso es de los casos que mencioné, de los técnicos que no se actualizaron. Sí, y de hecho tengo varios ahí. Uh-huh. Los quiero mencionar nada más rápido y me dicen si sí o si no. Uh-huh. Y que tal vez dejaron el banquillo, desistieron o muy rápido o no se actualizaron. Ahí les dan algunos. Fernando Quirarte. No se actualizó. Uh-huh. Sí. Benjamín Galindo. Otro. Sí. Bueno, tenemos ahorita más o menos ahí, como con su y baja, Luis Fernando Tena. No, Luis Fernando yo creo que más o menos. Es que Luis Fernando como futbolista no fue tan... No fue tan destacado, pero... O sea, no tuvo el paso de su hermano, pero como entrenador creo que ha tenido una carrera más que respetable. Pues oro olímpico. Uh-huh. Sí, o sea... Sí, y aparte pues ha sido el último campeón tanto con Morelia como con Cruz Azul. Y tenía a otro como de ese estilo. El Chepo de la Torre. El Chepo. Mira, otro caso. Yo también. Sí, yo diría que sí, porque mira, a partir de lo que le pasó en la selección mexicana, yo creo que a partir de ahí viene una debacle en la carrera del Chepo. El problema del Chepo es que como entrenador es de esos técnicos que ya una vez que se casa con una alineación, ya no hay forma en la que la mueva. Y ese es lo que ha tenido a lo largo de su carrera. O sea, es un técnico que ya se sabe una manera de jugar, una manera de trabajar y una alineación, y ya se casa con ella y no se sale de ahí. Ha sido su problema en Chivas, fue su problema también en el Toluca, y en la selección. O sea, aunque por ejemplo en Chivas y en Toluca fue campeón,
Pero yo quería mencionar otros 2 nombres que se nos han estado pasando y que por cierto, dirigieron a las Chivas, aunque no la rompieron como futbolistas en la Liga MX, pero la rompieron en otros lados. Pero quiero mencionar a 2. El primero es muy obvio, porque ahorita dirige en la MLS, se llama Matías Almeida. Obviamente hay que mencionar a Almeida, que como futbolista sí la rompió. Y jugó la rompió. Sí. O sea, para empezar, los títulos que tuvo Almeida, pues como jugador, o sea, fue campeón en River y fue campeón en el Lazio, ay, qué asco. Y fue campeón en el Parma de la Copa Italia. Sí. Y jugó 2 mundiales, o sea, fue un seleccionado constante en Argentina. ¿No? Y medallista olímpico en Atlanta 96, o sea, de plata, ¿no? Sí, de plata, ajá. Y sí, o sea, fue un tipo que tuvo una carrera muy rara como futbolista porque se apagó un tiempo y él mismo lo menciona, pues tuvo un periodo de depresión muy serio y después revivió su carrera justamente cuando regresó a River y ahí ahí bueno, con el descenso de River a él le toca ser entrenador y ahí empieza una carrera donde empezó primero. Sí, y es curioso cómo empieza la carrera de Almeida porque él desciende como jugador. Uh-huh. Y en aquel entonces nadie quería tomar a River, o sea, como técnico, porque iba a ser el técnico humillado de que eres el técnico de River de la B. Así es. Y Almeida levanta la mano y dice, yo voy a dirigir a River. Yo me la voy a rifar con River para ascenderlo y regresarlo a primera. Y cumple. Y con Banfield hizo más o menos algo similar. O sea, con Banfield los tomó en segunda y los ascendió. Y después se fue. Y se vino a Chivas cuando estaba peleando descenso y acabó siendo campeón en Chivas. Que no es fácil ser campeón con Chivas. Y también los títulos que gana con Chivas. O sea, ganó una liga, gana 2 copas, una supercopa y una Liga de Campeones de la CONCACAF. Un torneo que no se le da a Chivas, nada más tiene 2. Y o sea, el trabajo de Almeida pues es, yo creo, no le quito el posiblemente, yo creo que fue el mejor trabajo que ha hecho un entrenador con Chivas en los últimos 30 pues de hecho creo que es el tercer o el segundo entrenador más ganador de Chivas, después obviamente del ingeniero de la Torre. Así es. Sí, al menos de la historia reciente de Chivas creo que es el mejor entrenador que ha tenido. Y hay otro nombre que quería mencionar y que este nombre les va a sonar bastante hipster, pero también tengo que mencionarlo. También dirigió a Chivas, nada más. Nada más dirigió a Chivas en la Liga MX. Y ahorita Bien. John Van Schip. Ah, John Van Schip, el Chips. Ajá. John Van Schip. Yo siempre le decía, convénceme, porque no te lo compro, no. Convénceme. A ver, fue campeón, ya ha sido campeón en Australia, fue campeón con el Melbourne City y aparte ahorita dirige a la selección de Grecia. Ah, caray. Sí, ahorita es el entrenador de Grecia. Aunque usted no lo Mira de lo que se viene a enterar uno. O sea, ahorita es el entrenador de la selección de Grecia. Como futbolista fue jugador del Ajax. Del Ajax, que también jugó el Mundial con Holanda, jugó el Mundial del 90. Ganó la Eurocopa del 88. Así, con Ruud Gullit y Marco Van Basten. Y ya como entrenador, pues empezó primero como entrenador de básicas y había dirigido en el Melbourne Heart allá en Australia y lo trajeron a las Chivas. Se acordarán que cuando lo contrataron a las Chivas nos quedamos todos con cara de ¿qué? Sí. Y no hizo las cosas mal, o sea, no hizo las cosas mal en Chivas, pero siempre jugó con el es que no conoce el medio, el famoso discursito, y lo corrieron. Es que para empezar, yo me acuerdo que en el Apertura 2012, que fue con el que dirigió, me acuerdo muy bien de un juego contra el León en el Camp Nou. Sí. Y me acuerdo, pues obviamente era un León pues que daba miedo. Sí. Y le ganó ese León, convenciendo. Yo me acuerdo, ese partido, en toda la narración estuvieron diciendo, se estuvieron burlando Raúl Orbañanos y compañía, porque aparte ese partido era el debut de León en Fox, dicho sea de paso. Sí. Ese fue el debut y me acuerdo que estuvieron burlándose de que el tipo no sabía ni hablar español, o sea, dio una entrevista pero apenas se hacía entender, pero no hablaba bien español, pero medio se hacía entender.
Y después estuvieron burlándose, es que no conoce el medio, se ve por la táctica. Y en el campo, o sea, Chivas estaba compitiendo a un equipo de León que estaba jugando, que antes de ese partido estaba jugando mejor, y le ganó de último minuto. Y también me acuerdo que dijeron, es que los jugadores se ve que no lo entienden. Y cuando anota el gol del triunfo de Rafa Márquez Lugo, me acuerdo que va y celebra con Van Skip, así como diciéndoles a los narradores, oigan, ¿de qué chingados están hablando? Sí, pero como entrenador yo creo que sí te está ganando el amor a las Chivas. No, mejor vamos a darle la inversa para que se me vaya relajando el muchacho. Porque ve, sí te tengo datos. A ver. Como seleccionador de Grecia ha ganado sus últimos 3 partidos. Uh-huh. Con la Grecia que da pena. A Bosnia, Armenia y a Finlandia. Uh-huh. Pero perdió contra Italia, empató contra Liechtenstein y perdió contra Finlandia. Bueno, empatar con Liechtenstein, ahí sí te la compro. Y tiene, a grandes rasgos, en 18 años de carrera tiene un 37% de efectividad. Uy. O sea, ese número duele. Sí, aunque tiene un 100% de efectividad con el Ajax, que ganó su único partido. Sí, aunque ve a los equipos que ha dirigido. O sea, también. Sí, pero vamos, si lo estamos poniendo en grandes técnicos, como que sí le falta algo más que dirigir al Melbourne. Sí, bueno, ya ha sido campeón allá, dicho sea de paso, o sea. Pero ha ganado un título en el 2016 ganó. Sí, sí. Y después se regresó a Holanda y no le fue tan bien. No, o sea, por eso digo que te gana tu amor por las Chivas. Sí, ya voy a contrarrestar esto de Chivas porque, ay, Dios de mi vida. El Piojo Herrera. Ah, sí, el Piojo. Sí, porque miren, el Piojo fue campeón con el Atlante, fue subcampeón con el Toros Neza que todos recordamos. Uh-huh. Y también fue seleccionado nacional, o sea, jugó una Copa América y estuvo a nada de jugar el Mundial 94 de no ser por una indisciplina. Sí, por querer matar a un jugador hondureño, o sea, dilo, así. Con todas. Sí, pues, o sea, sí, con todas las letras. Con todas las letras, por eso Mejía Barón no lo llevó a Estados Unidos 94. Y como técnico, pues sí, obviamente ha ganado con el América. Y también una Copa Oro con la selección, la que terminaría hundiendo su carrera como técnico por un tiempo. Sí, pero vamos, o sea, el Piojo es un entrenador que, hijo, o sea, yo creo, y lo he dicho en otras ediciones, yo creo que actualmente es el mejor entrenador mexicano que existe, con todos sus defectos. El problema, o sea, tiene muchos defectos. El problema es que su carácter y su afán de protagonismo. Sí, ese es su principal problema, porque el tipo no es mal entrenador. Sabe trabajar bien el día a día, sabe, también tiene cierta flexibilidad táctica a la hora de plantear los partidos, pero sí se deja llevar mucho por el momento, y ese es su gran defecto. Pero vamos, o sea, fue campeón 2 veces en América, y eso tampoco es cosa fácil. No. Uh-huh. O sea, no, y pues también pues en el América pues no les ha agradado tanto, pero pues es el técnico que les ha dado títulos y pues al final al día a día es lo que vale. Mira, aunque también ha tenido buenos procesos. El día que se vaya a ir lo van a extrañar, eso sí te lo voy a decir. Uh-huh. Sí. Y bueno, para cerrar con los de la Liga MX, yo quiero lanzar la pregunta: ¿cuáles son los técnicos que ven ahorita que pueden ser potencial de ser buenos jugadores y buenos técnicos? Es que ahorita, fíjate que ahorita me tiene un poquito bajoneado el escalafón de entrenadores mexicanos, porque, como dije, ya cuando el Piojo es tu mejor entrenador significa que algo está mal. Yo le tengo fe al Jimmy Lozano. Uh-huh. Aunque el problema del Jimmy es que ya se metió a las básicas, a las divisiones inferiores. Y yo le temo porque se va a convertir en un Almaguer, Chima más de la vida. O sea, esos técnicos que se empezaron bien en Liga MX y de pronto los mandaron a trabajar con jóvenes, y eso ya los resabió, por así decirlo, como entrenadores. Sí. Yo pongo mis fichas por Gabriel Caballero. Sí, Gabriel es buen entrenador, me parece. Sí, o sea, es un técnico que para mí empezó
de menos y ahorita está como que haciendo un poquito más. Ciertamente, o sea, se vería mucha promesa en Pachuca porque pues fue la institución donde triunfó y todo, pero después se vino a menos y se fue al ascenso, dirigió a Cafetán. Y luego ahora está en Juárez y ahorita está haciendo, bueno, hasta la última fecha de la liga se han convertido en técnico revelación. Sí, y sobre todo tomando en cuenta que el plantel de Juárez es de los más malitos de la liga. Yo digo que es el peor plantel de los 18 que quedan, pero sí, o sea, sí ha hecho las cosas bien. Yo creo que es el que tiene más potencial. Es que pon tú que haga bien las cosas así como lo está haciendo en Juárez. Pon tú 1 o 2 años y ya después pueda dirigir a un equipo, pues quizás no grande, pero quizás un equipo que sí tenga, digamos, un perfil bajo. Pon tú un Santos Laguna, que es un club donde también triunfó. Sí. Y aparte, y digo también, por ejemplo, Chivas, que es de los que más le da oportunidad a directores técnicos jóvenes, pues tampoco hace un buen rato que saca un técnico que digas al menos para dirigir el Liga MX, porque está Alberto Coyote, que cada que lo ponen de interino le va mal, ponen a Ramón Morales y tampoco, o sea... No, pero aparte Ramón Morales acabo de leer porque estaba pensando, pero él se va a ir a la Liga del Balompié Mexicano. Y por ende va a estar vetado de la Liga MX por muy buen rato. Va como coordinador de equipos representativos y formación de... O sea, no sé cómo se inventaron ese puesto para Ramoncito. Yo sí tenía como que ganas de verlo luchar. ¿Saben quién podría ser también una buena opción? A lo mejor le fue mal en su etapa con los Pumas, pero estamos en el barco del barullismo. Sí, o sea, Marioni tiene potencial y ya ha dirigido en ascenso, y ciertamente con Pumas siento yo que no le dieron la oportunidad de continuar, ciertamente porque venía un proceso nuevo. Pero siento yo que también Marioni tiene que pasar por el mismo proceso que Caballero. Y aparte toma en cuenta que también ya se ve que es un técnico al que también su carácter le va a traer muchos problemas. Ya le trajo Pumas justamente en un partido contra Bravos, en la Copa aparte. O sea, si ya te ofuscaste por perder un partido de Copa, no quiero saber cómo te verán perdiendo un partido de liguilla en la Liga MX. Sí, pero pues puede pasar algo bueno con él. Sí. Y nos pasamos del otro lado del charco. Quiero, primero mencionemos a los que han sido campeones del mundo como jugador y como entrenador. Nada más. Que tenemos muchísimos, hartos, para tirar para arriba. Sí, nomás son... Se alarga el programa. Sí. Tenemos nada más 2, ¿verdad, Beto? Sí, nomás 2. Nada más 2, uno brasileño y uno alemán. Uno francés. Tenemos tres. Recientemente uno más. Y un francés. Ajá. El brasileño fue campeón en el 70 como jugador. Como entrenador. Como entrenador. Entonces fue campeón en el 58 como jugador. Y 62 también. 62. Es que me estoy aventando los datos de memoria. Ajá. Sí, fue campeón en 58 y 62 como futbolista y en el 70 ya como entrenador. Fun fact. Él estuvo involucrado en los primeros 4 títulos de Brasil, porque en el 94 él era auxiliar. Sí. 4 de los 5 títulos de Brasil, solamente no estuvo involucrado en 2002. Ajá. Sí, ya con Filipao, con Scolari. Pero Zagallo fue el infaltable de los títulos de Brasil. Mario Jorge Lobo Zagallo. Así es, otro tipo muy temperamental, de mucho carácter. Y también, por cierto, anotó en la final del 58, dicho sea de paso, como futbolista. Uh-huh. Sí, y pues como lo decíamos, fue campeón con Brasil, y aparte también como técnico, y obviamente pues lo mencionamos en el capítulo de México 70, que Pelé en algún momento mencionó: tengo el honor de ser campeón con Zagallo, tanto como compañero como su dirigido. Sí, y ya obviamente o sea, le quitas la parte de que fue entrenador de Brasil, y lo que te queda es que
bueno, fue campeón de la Copa con el Botafogo. O sea, ser campeón de algo con el Botafogo ya es mucho decir. Fue campeón de del torneo Carioca también con el Botafogo. Y también fue campeón. Bueno, pero es que esos torneos estatales, pues ¿quién no lo gana? No, pero con el Botafogo sí cuesta mucho trabajo, porque es el Botafogo. Sí, es que el Botafogo, pues, ay. El Botafogo es una especie es el Atlas de Río de Janeiro. Pero también fue campeón con el Flamengo. O sea, mira, quitando el hecho de que luego por un rato de su carrera se fue a los lugares. Pero creo que hay algo que hay que destacar aquí. Uh-huh. Fue campeón con el Botafogo, siendo también técnico de la selección de manera simultánea. Ah, claro, porque en aquel entonces sí había esta posibilidad de que estuvieras dirigiendo un club y pues en las convocatorias pues te convirtieras en técnico de la selección. Así es, y aparte, bueno, y decía que le quitas eso, también le puedes omitir tranquilamente que también al muchacho le gustaban los petrodólares, porque dirigió en Kuwait, dirigió a la selección de Arabia Saudita, dirigió a los Emiratos Árabes, al Al Hilal, válgame Dios, y luego ya con Brasil, en Brasil ha sido asesor en varias ocasiones, en el 90, con Parreira, de hecho, en 2000, lo recuerdo el Mundial. Sí, para el Mundial de 2006 que... 94. Uh-huh. Sí, para el Mundial del 2006 que pues ya no... Se pensaba que iban a salir campeones, hasta había esperanzas porque todavía era el Brasil, que todavía daba miedo, pero terminaron en cuartos de final. Con la France. Y hay que hablar de la France precisamente. Bueno, primero... O del France, pero primero hablamos del France. Del France, sí. El Kaiser. El Kaiser. Sí, el Kaiser Beckenbauer, de quien ya hablamos tanto en el episodio de Inglaterra 66 como el de México 70, y que fue campeón hasta 74. Sí, un tipo, o sea, como futbolista, un tipo muy exquisito para la posición que jugó. Digo, primero empezó como mediocampista defensivo y luego la posición que lo hizo famoso. Él fue el que revolucionó por completo la posición de líbero. Ya después se fue a retirar a Estados Unidos, a ganar unos cuantos dolaritos con Pelé. Y hasta jugó en el dinosaurio de Gillo. Y fue campeón en el 82. Válgame Dios. O sea, ya si fuiste campeón en el Hamburgo, ya mereces todo mi respeto. No seas envidioso, Alberto. No, es que es en serio. O sea, ya si fuiste campeón. El Hamburgo que daba miedo. Sí, ahí fui campeón en el Hamburgo que daba miedo, exactamente. Y luego, ya fue campeón en el Hamburgo de estas últimas décadas. No, pues ya. Bueno, esta última década, no, pues. Que sea campeón de la Bundesliga 2, por favor. Y luego se fue, ya justo cuando se acaba de retirar, se retiró con el Cosmos, por cierto, otra vez. ¿Tuvo 2 etapas en el Cosmos? Sí, 2 etapas en el Cosmos. Y en el 84 a Alemania no le fue muy bien en la Euro, con Jupp Derwall era el técnico. Y le dijeron al Kaiser, bueno, ¿te quieres aventar tú el torito? Sarre, se aventó el torito. Y fíjate que ya hablamos de él en la edición de México 86. A él le tocó en ese mundial la generación que había jugado prácticamente el mundial del 82, donde, bueno, esa selección ya iba de salida en el 86, pero él la rescató. Y ya si ves la selección del 90, cambian muchísimos nombres. O sea, ya entra Jürgen Klinsmann, otro que por cierto fue entrenador después, pero no tan exitoso. Estaba Godoín, el de portero, Guido Buchwald. O sea, todavía quedan varios jugadores, los jóvenes del 86, con una nueva generación de futbolistas en el 90, y ahí fue campeón del mundo. Después de eso, pues ya no, tampoco es como que le quiso entrar mucho a la dirección técnica, porque nada más dirigió al Marsella y al Bayern Múnich. Que por cierto también fue campeón en el Marsella. Ajá, en el Marsella, él fue el que ganó. A ver, espérame. No fue él. No, desde el que ganó la Champions. No fue. Nomás ganó una liga. La liga, ajá. Y fue campeón con el Bayern de Liga y de UEFA. O sea, la Champions naranja de hoy en día. Así es, y creo que sí, como curiosidad, exactamente. No. Sí le tocó dirigir a Didier Deschamps. Sí. Bien, como está todo ligado. Armado. Todo conectado. Sí, creo que sí alcanzó a dirigir a Didier Deschamps en el Marsella.
Didier Deschamps es un jugador que, pues todos recordamos a Zidane, obviamente, pero era parte del, ¿cómo decirlo? De esa selección. Era ese mediocampo francés, Sí. del 98. Es que te digo una cosa de Didier Deschamps. Tú ves los nombres de esas de la selección que fue campeona que ganó la Euro del 2000 y que ganó el Mundial del 98. Ya hablaremos del Mundial del 98% próximamente, pero es que si ves los nombres que tenían y ves el estilo de juego, Deschamps desentonaba en el punto, porque estaba Petit, que por cierto jugaba en tu Arsenal, estaba Yuri Yorkaev y Zinedine Zidane. O sea, jugadores muy exquisitos, y Didier Deschamps era todo lo contrario, era un jugador, incluso Eric Cantona le llamaba el aguador. O sea, lo llamaba el aguador porque dice, su trabajo era simplemente darle la pelota a los demás que lucieran. Pero es que era muy bueno justamente en conseguir balón. O sea, era el clásico contención destructor, muy poco vistoso, muy poco espectacular, pero muy efectivo. Y como entrenador ha sido algo parecido. Es muy odiado. Sí, que empezó precisamente en el Mónaco, ese Mónaco que llegó a la final de la Champions de 2003. Uh-huh. Sí, digo 2004 fue ese Mónaco. Él era, de hecho, como entrenador, ha sido un entrenador que los listillos tácticos odian, porque es un tipo demasiado pragmático, no es nada teórico. Ha dirigido en el Mónaco, en la Juve. La Juve que por cierto fue la Juve, dirigió la Juve que estaba en la B, en la Serie B. Sí, cuando los descendieron por corrupción. Y en el Marsella, donde ahí le fue relativamente bien. Sí, fue campeón. Pues sí le fue bien porque mira, ganó una liga, ganó 2 supercopas y 3 copas de la liga. Sí, entonces ya ahí le dijeron, pues te quieres echar el torito de la selección cuando corrieron a Laurent Blanc. Dijo, pues Simón. Le tocó dirigir el Mundial del 2014. Ahí quedaron en cuartos. Y en la Euro tuvo un fracaso porque era la Euro de su país. O sea, la tuvo en Francia. Y perdió la final con Portugal. Y le tocó en el 2018 ya una selección, o sea, la selección francesa. Creo que podemos tranquilamente coincidir los tres que era la selección hombre por hombre mejor... la mejor selección hombre por hombre de las 32 que jugaron ese mundial. Sí, es que era una selección que también ya tenía un punto de madurez, una selección que ya se estaba trabajando para ser campeona tanto de Eurocopa como de Mundial. O sea, no se estaba trabajando de que, si vamos al Mundial a ver qué hacemos. No, esta Francia se trabajó para ser campeona mundial. Y obviamente, y ves los nombres y obviamente pues todos son jugadores de élite. Y no son jugadores que van de salida, o sea, muchos de estos jugadores tranquilamente pueden jugar otro mundial sin ningún problema. O sea, era una generación muy joven. Tienes a Mbappé, o sea, tienes un jugador maduro hoy en día como Griezmann, pero tienes al futuro con Mbappé. Y todavía Pogba, que todavía no es tan veterano. Y Griezmann, que si te da la gana puede jugar en Qatar. Uh-huh. Sí. O sea, si llega, o sea, va a llegar con 31 años, o sea, puede llegar. Sí lo va a jugar, yo creo. Si una lesión no dice lo contrario, pero sí es una selección francesa que aparte está en una muy buena edad para todavía dar otro mundial muy bueno. Entonces, sí, y aquí precisamente tengo el dato. El jugador más viejo, entre comillas, era Steve Mandanda, con 33 años. Sí, el portero suplente. El portero suplente, porque pues... Bueno, y el segundo, Adil Rami. Ajá. Ese sí no creo que llegue. Ese no creo que llegue. No. Luego te sigue Oliver Giroud. Tampoco te va a llegar porque tiene 31. No, y aparte Giroud es el prototipo de 9 de hoy en día. O sea, ese prototipo que no es goleador, pero que sí te es que te hace otro... que cómo lo criticaron, pero cómo le salvó a Francia desde que lo metió en el segundo juego contra Perú. Uh-huh. Es que Giroud es el clásico delantero que todos te critican. Es como Benzema, es un Benzema más de la vida, o sea. Exactamente. El clásico delantero que su función es hacer goles, a pesar de que es el 9. Sí. Sino que es el que te da, el que te jala marcas, el que te hace juego, pues. Y Giroud es muy bueno en eso. Y sobre todo con este nuevo, voy a sonar muy listillo táctico, pero con este estilo de juego en donde los que meten goles son los extremos y
digamos, el 10. Ajá, y el segundo delantero, por así El decirlo. segundo delantero, exactamente. Pues sí, si tu 9 sabe bajar el balón, retenerlo y abrir el juego, y además de todo tener siempre 2 hombres en la marca, vas a tener mucho que ganar. Uh-huh. Yo creo que aquí otro mérito que hay que mencionar es cómo Deschamps pudo hacer un equipo que tiene una diversidad racial tan vasta. O sea, cómo puedes juntar a los jugadores blancos con los negros, con los árabes, y que estos no se vayan a pelear, que no rompan el vestidor. Y es que eso es un tema muy, muy, muy sensible en Francia. O sea, no es cosa fácil. Y otra cosa que quiero mencionar es que su medio campo era, para los listillos tácticos, yo me acuerdo que leí a varios listillos tácticos decir que Francia antes del Mundial no podía ser candidata a nada, viéndola que su medio campo era Pogba, Kanté y Matuidi, cosa que en teoría no se complementa. En teoría. No, y como sustituto, en Sonsi. ¿Eh? Y como suplente, así por si uno de ellos falla, estaba en Sonsi. Ajá, exacto, o sea, yo decía, es que teórica, en muchos listillos tácticos se quejaban de que en la teoría esto, o sea, porque ellos son muy de librarse por el librito, decían, es que esto no va a funcionar porque no se complementan. Spoiler, sí se complementaron. Y jugaron, todos los que jugaron en el medio campo, Tolisso, Kanté, Fekir, Matuidi, Pogba, todos lo hicieron muy bien todos los partidos. Y ahora sí que es el mérito de Deschamps saber elegir en qué partido jugar con quiénes y de qué formas. Uh-huh. Y ya, pues, ciertamente Deschamps no es un listillo táctico, pero es alguien que sabe en qué momento poner a los jugadores y qué jugadores ciertamente qué rol van a tener, y sabe que también organizar, como lo dije, los vestidores, que no se peleen, que no tengan conflictos culturales, que no tengan este famoso conflicto de que el futbolista blanco siempre va a ser el protagonista, y no, aquí fue un jugador de ascendencia africana, que fue Mbappé. Sí, y además la lucha de egos, porque tenías gente como Pogba, Griezmann, Varane, Umtiti, no me ¿quién más? Giroud, que estaban en los mejores equipos del mundo. Y Loris también, puedes mencionarlo tranquilamente. Mbappé, Matuidi, o sea, y decirles, bueno, ahora tú vas a descansar. Y además de todo, aventarse el Dinamarca, con el juego contra Dinamarca. Vamos, ya estamos calificados, vamos a aventarnos el 0-0 y esto nos va a dar el Mundial. Sí, el único 0 de ese Mundial, dicho sea de paso, pero sí. Sí, pero pues lo comentamos en su momento, cuando hablamos ¿de qué fue? Creo que hablamos de... No me acuerdo de qué hablamos, pero sí lo mencionamos en otro capítulo, sí. Que ese partido que descansaron las figuras les vino muy bien a los franceses. Sí, contra Argentina, pero bueno. O sea, Deschamps es un tipo que es muy contrario a lo que les gusta a los tácticos del fútbol, pero vamos, sus resultados están ahí a la luz del día. Y bueno, aquí ya va uno que sí le gustan los listillos tácticos y también es francés. A ver. La flor de Zizou. De Zinedine Zidane. Bueno, otro técnico que también es más pragmático que teórico, o sea... Pero también como que sí o sea, por lo menos el Real Madrid, que fue tricampeón, es uno que a los listillos tácticos le gusta mucho estudiar. Pero pues a pesar de que Zidane, yo digo que Zidane es más pragmático que Deschamps, que es de los que sí puede hacer. Pero de todos modos, él supo manejar un plantel que supuestamente se hizo para un listillo táctico, pero vamos, Zidane no lo es. Llegas a un vestidor como el Real Madrid con Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Benzema, Kroos, Modric, Ramos, Marcelo, y les dices, a ver, todos ustedes, yo ya fui campeón del mundo, ustedes no, se me callan. Sí, o sea, para empezar tienes el respaldo de que fuiste un gran jugador y aparte un ícono del fútbol. O sea, ahí sí ya es, ahí ni cómo ponerte las patas con Sansón. Y sí, o sea, ya como entrenador, fíjate que yo siempre he dicho que a Zidane no le dan el mérito que merece como entrenador, porque siempre se habla de que ese era el Madrid de Cristiano Ronaldo, de Keylor, de Ramos y demás jugadores, y como que el trabajo de Zidane lo dejan un poquito atrás, pero ya se vio cuando justamente se fue Zidane del Real Madrid, cuando se va también Cristiano,
que empieza a verse, bueno, quizás Zidane hacía algo más. Sí, porque pues era el único que podría organizar toda esta gama de egos que ya mencionó Gillo. Y aparte de, pues sí, poner mucho respeto porque eres un ícono del fútbol, de la selección de Francia y del Real Madrid. Entonces tienes todos los méritos para que todos los jugadores por lo menos te respeten, sobre todo alguien con el ego muy alzado como Cristiano Ronaldo o como Sergio Ramos. Y aparte tuviste a un gran maestro como entrenador y otro tipo que también fue un gran futbolista, también dicho sea de paso, y que también tiene fama de ser bastante pragmático, pero también es de esos técnicos que sus resultados están a la luz del día, Carlo Ancelotti. Sí, ícono del Milan que daba miedo. El primer Milan que daba miedo. Sí, como jugador y como entrenador. Sí, o sea, como jugador del Milan que daba miedo. Y luego él fue técnico de su propio Milan que daba miedo. Sí, pero sí, es bastante pragmático y muy alejado de lo que él aprendió tanto con Capello como con Arrigo Sacchi, que sí son unos listillos, son unas eminencias de lo táctico. Sí. Y también Carleto suele ser muy menospreciado. O sea, con todo lo que ha ganado, sí, este es muy Es que, mira, vamos, ha sido campeón, bueno, de los equipos que he dirigido, ha sido campeón con el Milan, con el Chelsea, con el Paris Saint-Germain, con el Real Madrid y hasta con el Bayern fue campeón. Sí, aunque... Nada más no fue campeón con el Napoli y ahora con el Everton, ¿no? Bueno, ¿quién va chingado a ser campeón con el Napoli y con el Everton? Desde que agarró al Milan, obviamente, porque si lo agarramos desde el Parma o el Reggiana... Bueno, es que es un técnico que viene de menos a más, pero también le tocó una buena etapa del Parma, o sea, era el Parma que daba miedo. Y también toma en cuenta que los fanáticos de la Juve lo odian, porque también dirigió a la Juventus y no le fue particularmente muy bien ahí, y hasta habló mal de la Juventus cuando dirigía a la Juventus. ¡Hombre ley! ¡Hombre ley, mi Carleto! Pero, a ver, también hay que mencionar a esos jugadores que particularmente no nos terminan de caer del todo bien. Bueno, empecemos. Antes ya saben perfectamente quién voy a hablar, pero antes de él, el que sentó las bases, don Johan Cruyff. Un jugador exquisito. Sí, claro. Exquisito como futbolista, que siempre yo creo que está en la categoría debajo de Pelé, de Maradona, en las comparaciones de como futbolista, pero el tipo fue un genio en el fútbol. Y también genio como director técnico también, porque también ves los números de Cruyff como técnico y también son envidiables. Así es, como en el Barcelona sentó las bases y en el Ajax. Él hizo el famoso Dream Team del Barcelona. Sí. Y aparte, digo, desde él ya sabemos que la gente del Barcelona se casó mucho con su estilo de juego. ¿Cuánto hemos escuchado del modelo cruyffista? Ese 4-3-3, Y es que también pues ese modelo pues viene de la escuelita que él aprendió tanto en el Ajax como en la selección holandesa. Y de ahí, ¿sabes quién? Bueno, aparte de Rinus Michels, otro entrenador que seguramente no lo íbamos a mencionar, pero tenemos que mencionarlo, porque fue un gran jugador y un gran entrenador, y fue uno de los maestros de Cruyff, Ernst Happel, austriaco. Sí, que tampoco, a mí se me hace Ernst Happel muy infravalorado. Demasiado, o sea, no, se menciona más la audacia de Mitchell, de Rinus Michels, que de Happel. Sí, Happel es de los está considerado como uno de los mejores jugadores austriacos de toda la historia, junto con Matthias Sindelar por ahí. Ernst Happel como futbolista pues fue muy bueno, y como entrenador pues le tocó dirigir los últimos años de la naranja mecánica de los 70s. Sí, precisamente la que terminó subcampeona del mundo en Argentina. O sea, ¿cómo te avientas el paquete? ¿Cómo te atreves a manejar el paquete de esa Holanda que gustó mucho en el Mundial de Alemania 74 y luego tratar de repetir la hazaña en Argentina? Sí, y antes, o sea, digo, también el tipo antes de dirigir a Alemania dirigió el Feyenoord, que fue campeón de Europa. O sea, el Feyenoord que daba miedo. Fue el entrenador del Feyenoord que daba miedo, y luego dirigió al Sevilla, al Brujas, que también fue un equipo fuerte, ¿no? Y adivina quién dirigió, Gillo. ¿A quién? Der Dinosaur. Sí. Fue
fue el técnico campeón, ¿no? De Champions, creo. Sí, que precisamente con Beckenbauer. Bueno, el de Champions. Sí, no, sí, fue el campeón de Champions. No, sí fue. Sí, aquí lo estoy viendo. ¿Sí fue? Fue el campeón de la Champions con el Hamburgo. Ah, entonces sí fue Ernst Happel. Sí. Él era el entrenador. Sí, porque él dirigió del 81 al 87, sí, cierto. Sí, a él le tocó dirigir a ese Hamburgo, o sea, un entrenador insisto, creo que quizá no lo íbamos a mencionar, pero él fue de las mentes que creó el fútbol, de los primeros precursores del fútbol total. Ya, como lo conocemos. Y obviamente, pues, lo seguiría Cruyff. Y uno de los alumnos de Cruyff, pues ya saben quién es. Sí, uno que dirige actualmente y es el dios de los listillos tácticos, Josep Guardiola. Sí, el que lo mencionamos en el episodio de La Volpe. Uh-huh. O sea, él vino exclusivamente a México a jugar con Dorados únicamente para ver a La Volpe y seguir ampliando este repertorio de conocimientos tácticos que lo convirtieron en el entrenador que hoy en día es. Que, veamos, vamos, no nos agrada a nosotros. No nos cae bien. No nos cae bien, pero es bueno. O sea, no nos cae bien, pero honor a quien honor merece. Pues sí, obviamente tiene sus méritos como entrenador. O sea, ha sido campeón en los 3 clubes que ha dirigido. Y aparte los ha hecho jugar muy bien. O sea, ese Barcelona del 2009, cuando recién empezó en el Bayern, sí había un Bayern que sí jugaba muy bien. El City, pues el City campeón de la última temporada también tiene mucho mérito. Sí, porque aparte, fue la mejor competencia mano a mano con el Liverpool en la temporada pasada y quedó campeón. O sea, es un técnico que sí, todos sabemos perfecto a qué va a jugar, pero los rivales muy rara vez, o sea, a pesar de toda la preparación, muy pocas veces están realmente listos. Que no nada más es el esquema táctico, es la calidad que tiene en la plantilla, porque sí. Si tuviera a un equipo de media tabla para abajo y tratara de jugar así, no creo que le funcione. No. Claro. No, porque Guardiola lo que hace es aprovechar el plantel. Sí, y aparte lo explota. Esto es muy de la volpismo y lo mencionamos en el episodio de La Volpe. Este famoso esquema de que los jugadores todos los partidos tienen que dar el 100% y tienen que estar síguele para que el juego sea exquisito, que guste. Y aparte, aprovecha, y eso hay que reconocerlo, las deficiencias de la liga, porque con el Bayern Múnich jugaba un estilo muy diferente al que juega ahora con el City. Sí, pues obviamente estamos hablando de una liga bananera. En una liga bananera obviamente él va a triunfar, pero hay que recordar por qué salió del Bayern. O sea, los jugadores empezaron a cansarse y como que salían mucho las lesiones. Entonces Guardiola siempre se quejaba con el cuerpo médico de que no están haciendo bien su trabajo, mis jugadores no se están recuperando a tiempo, los están haciendo descansar mucho. Y obviamente el Bayern dijo, Nein, mein Himmel, mejor que se vaya. No, y de hecho tiene... Estuviste toda la semana practicando, ¿verdad? No, ya lo practicamos en el episodio pasado. En el podcast pasado lo dijo como 10 veces. Entonces por eso a mí ya no me sorprendió. Pero aparte, sí, o sea, el tipo es un genio de la táctica, eso queda claro. Y aparte es un tipo que sabe manejar planteles y obviamente pues lo mencionamos como con Zidane, es un jugador reconocido a nivel histórico, es un histórico del Barcelona, es un histórico de la selección española y aparte pues él también tiene como esta motivación. Miren, a ver, yo les lanzo una pregunta rápida. ¿Estamos de acuerdo que la mejor versión de Cristiano Ronaldo como futbolista fue con Zidane? Creo que estamos de acuerdo los tres. También hay que decirlo que la mejor versión de Messi la vimos con Guardiola. Eso también es una realidad indiscutible. Cierto, porque desde aquel Barcelona de 2009 o quizás el Barcelona del 2011, yo creo que no hemos visto una versión de Messi. O sea, ciertamente la prensa se desencanta y hace sus poemas piteros cada vez que le mete 5 goles al Granada o 6 al Rayo Vallecano, pero todo esto surge a partir de ese Barcelona de Guardiola. Así es, y aparte, yo lo que sí voy a decir algo es que yo en mi vida he visto un equipo que jugara mejor al fútbol que el Barcelona en la final del 2011 contra el Manchester United en la Champions.
es de las pocas, o sea, es el mejor partido que yo le he visto a un equipo de fútbol en mi vida en un partido importante. Porque la verdad, la manera en la que anularon al Manchester United de Sir Alex Ferguson, o sea, fue hasta escandaloso. O sea, este partido no lo ganó el Barcelona por más de 6-7 goles de milagro. Sí, aparte que el mismísimo Sir Alex Ferguson lo reconoció, dijo, acabo de perder con el mejor. Uh-huh. Pero bueno, también, como decimos, esto de copiarle al volpismo tanto da como quita. Sí, porque también ha tenido sus escándalos con jugadores. Sí, lo que mencioné de esto de la Bundesliga cuando dirigía al Bayern, de que no le gustaba lo que hacía el cuerpo médico y por eso se fue con su respectivo berrinche. Y también pues ha tenido sus problemitas en la Premier. Y también con Zlatan tuvo problemas cuando estaba en el Barcelona. Sí, Zlatan no lo puede ver ni en pintura. Así es, y varios, y sí, o sea, varios jugadores se han quejado, sobre todo los que son suplentes, que Guardiola no tenía ni la más mínima atención con ellos. Pero bueno, ya hay cosa de cada quien. Pero bueno, ya tardamos mucho con Guardiola, ¿no? Me parece. Sí, hay que hablar de otro, pues también contemporáneo, que ha hecho un estilo de juego poco vistoso, pero muy efectivo. Diego Simeone. Claro, sí, o sea, hay que hablar de Diego Simeone, lo hablamos también. Fíjate cómo se conecta el volpismo aquí con todo. Es que vamos de un extremo a otro, hasta en estilo de juego, o sea, estamos hablando de que Guardiola es el dios del fútbol ofensivo y que no sé qué, que bla, bla, bla. Ahora nos vamos con el dios del fútbol defensivo, o sea, muchos etiquetan a su Atlético de Madrid como que todos colgados del travesaño, pero es un equipo, yo siempre he dicho que este es un equipo uruguayo, o sea, es un uruguayo disfrazado en la Liga Española. Juegan muy a la uruguaya, muy de pararse bien atrás, constantemente son el equipo menos goleado de la Serie A. Aparte, pues hay que tomar en cuenta que desde que llegó Simeone ha tenido por lo menos un jugador uruguayo en la plantilla. Sí, estaba antes Diego Godín y ahora tiene al Chema Jiménez como uno de sus defensas. Y aparte, digo, ¿cuántas veces Jan Oblak, cuántos Zamoras ha conseguido con Simeone? Pues, ya cuando se retire Oblak se va a llamar el Oblak. Sí, de hecho. O sea, Oblak ha sido el Zamora. Pero antes de Oblak estaba Courtois y estaba De Gea. Uh-huh. A ver, aquí estoy sacando el dato. A ver, los últimos Zamoras. Jan Oblak ha ganado los últimos 4. Mira, aquí lo voy a poner desde 2000. Han sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temporadas. Las últimas 7. En 6 de ellas las ha ganado un portero del Atlético. Courtois ganó 2 y Oblak ganó las otras 4. O sea, es una garantía de que el Atlético con Simeone recibe muy, muy pocos goles. Es el efecto Simeone. A mucha gente no le gusta. No, a mucha gente no le gusta el fútbol defensivo. Yo he escuchado a mucha gente decir que el fútbol de Simeone es de cobardes. Error. Es todo lo contrario. Tiene muchísimo valor jugar como... Hay que ser muy valiente para atreverte a jugar así. Sí. No, y deja tú. Se necesita ser muy valiente para enfrentarte a este Atlético de Madrid. Si es un equipo... Ya lo vimos contra Liverpool en esta Champions. O sea... Este Liverpool que ha hecho un montón de cosas en la Premier, el Atlético los trajo a la realidad en 2 partidos de Champions. O sea, a veces parece que ni siquiera es que traigan mucho el Atlético, parece un equipo inferior, pero saca los resultados. Sí. Y aparte también pues hay que tomar en cuenta que Simeone, hay que darle el mérito también. Si habrá gente que no le gusta el fútbol de Simeone, pero también honor merece. O sea, es el único técnico que ha terminado con este duopolio Real Madrid-Barcelona. Sí, pero aparte no hemos hablado de él como jugador. Obviamente, de jugador ganó, porque también fue símbolo en el Atlético de Madrid. ¿Sí? Fue campeón con el Atlético de Madrid de Liga y de Copa en el 96 y ganó el triplete con la Lazio, con la Serie A, la Copa y la Supercopa de Italia en el 2000. Fue campeón de Copa América en el 91 y en
en el 93. Ganó la Copa Confederaciones del 92, medallista de plata en Atlanta 96 y 3 veces mundialista. Sí, de hecho fue compañero de Almeida, de quien ya mencionamos. Busca cualquier pretexto para colgarte de Almeida. Es que... Ay, es que no puedo abrir el frasco de la mermelada. Ay, Almeida sí podía. Bueno, pues de seguro Banchit también. Es que vamos, dos mentes brillantes del fútbol tenían que estar juntas en algún punto. No es lo único que quería decir. Ahora sí, continúe. Y sí, pues a mí lo que no me gusta del cholismo, pero pues es también, como dice Beto, es los charrúas disfrazados de colchoneros. Es la marrullería, porque a mí me gusta el fútbol defensivo, pero ya saben que luego se ponen a hacer tiempo desde el minuto 70, o sobre todo cuando los rivales son del mismo calibre, patadas de más. Es lo único que no me gusta. Y también se ha metido el Cholo Simeone se ha metido en escandalitos por su manera de dirigir, porque es muy enérgico para dirigir, que se acordarán de un partido de Champions donde golpeó a un cuarto árbitro que de puro milagro no lo expulsó ni nada. Sí, contra el Bayern, me acuerdo bien de eso. Donde sí le pegaron y no lo suspendieron, eso fue lo más gracioso del asunto. Es que el tema con Simeone es que es un gran entrenador, pero sus formas a veces no gustan. Y ya lo hemos visto, también sus formas tácticas no gustan, pero el manejo de plantel... Ni sus berrinches. Yo también... Y de sus berrinches, pero el manejo de plantel sí es un acierto. No sé si a lo mejor Gillo se acuerda. ¿Te acuerdas un partido de Champions Naranja contra el Arsenal? A ver, ¿recuerdan algo más? Uno que acabaron 1-1 en Londres y a Simeone lo expulsaron. Y se ve claramente cuando lo expulsan que le empieza a decir la concha de tu madre al árbitro y que no sé qué. Tardaron como 2 minutos en sacarlo. Porque Simeone. Y aparte ese partido, el Arsenal les estaba pasando por encima. Les llegaron un chorro de veces. Y el partido acabó 1-1. O sea, fue muy Simeone. Esa expulsión sirvió para bajarle el ritmo al Arsenal, inclusive. O sea, el Arsenal se quedó un rato quieto porque no sacaban a Simeone. Es que todo era hasta deliberado lo que estaba haciendo el Cholo. Sí, pero aparte lo expulsaron muy pronto. Ya es que me puse a investigar y lo expulsaron al minuto 10 al croata Versálico, como lo mencionan algunos. Y a él lo expulsaron 2 minutos después. Es que... insisto, fue muy Simeone. Ese partido fue demasiado Simeone. Es que ya pero sí Simeone ya como que implementó precisamente ese estilo. O sea, es fútbol defensivo y marrullero. O sea, son dos cosas muy distintas. Mira, es como si Uruguay e Italia tuvieran un hijo en Madrid. Sí, ni más ni menos. Y yo creo que hablando de otro argentino, creo que hay que mencionar a nuestro querido Tata Martino. ¿El Tata como jugador? Sí, como jugador ganó en un club que no te va a gustar, en Newell's. Guácala, qué asco. Pero bueno, un defecto tenía que tener el Tata Martino porque sí ganó en Newell's. Y pues también la trayectoria que ha tenido, o sea, en la selección paraguaya y en equipos de Paraguay como Libertad. Sí, y también hablando de entrenadores argentinos, también ya se me fue el nombre porque lo tenía justo en la punta de hasta que me interrumpí. La reconcha de la lora. Carlos Pasarela, Daniel Alberto Pasarela. Daniel Pasarela. Sí, Daniel Pasarela, que fue campeón como futbolista en el 78. Y también fue, obviamente, un ícono de River Plate. Y también jugó en la Fiorentina, dicho sea de paso. Y también jugó en un equipo que no nos cae particularmente muy bien, llamado Inter de Milán. Pero, vamos, dirigió a la selección argentina. Fue campeón varias veces con River como entrenador. Y aquí en México también dirigió al Monterrey. Y fue campeón. Y fue campeón con Monterrey. O sea, le alcanzó todavía.
Y sí, tiene palmarés como entrenador, también lo tiene de envidia. O sea, ganó con River, ganó con Monterrey y también ganó fue el que dirigió precisamente esa generación de los Juegos Olímpicos del 96 con Argentina, porque también muchos años fue entrenador de la selección. Así es. Y hablando también de la selección de Argentina, hay que hablar de otro consentido de Soccer Punch, el Doctor Bilardo. Ándale, el Doctor Bilardo. El enemigo del fútbol, según muchos. Sí, porque pues como jugador fue exitoso en Estudiantes de La Plata. Fue ese Estudiantes de La Plata que ganó la Copa Libertadores en los 60s y el que le hizo la vida de cuadritos al Manchester United de la Intercontinental. Sí, un tipo que obviamente sabemos que has creado una de las dos corrientes del fútbol argentino junto con Menotti, el menotismo y el bilardismo. Ya sabemos que el bilardismo es como que para muchos, sobre todo los listillos tácticos, es como el anticristo del fútbol. Es la efectividad ante todo. O sea, antepones la efectividad ante todo. Pero, o sea, los resultados ahí están. No gusta. Sí, pues lo mencionamos en el episodio de México 86. O sea, es un técnico que te va a dar el resultado, pero vamos, es Argentina. Y lo íbamos mencionando conforme iba avanzando el torneo. Al principio, esa Argentina no parecía que iba a ser campeona del mundo. No. Tú ibas más con Brasil, con Francia, con Alemania, pero nunca al principio no apostabas por Argentina. Fue hasta precisamente el juego contra Inglaterra que ya decías, sí puede ser campeona Argentina. Sí. A ver, yo les traigo a la mesa nombres italianos. Uy, esto me va a gustar. Un par. A ver. Antonio Conte. Sí. Marcello Lippi. Obviamente. Y Roberto Mancini. Sí, Roberto Mancini. Que Roberto Mancini pues era de la Sampdoria que daba miedo. Sí. Igual Marcello Lippi, una larga trayectoria en la Sampdoria también, coincidencias. Uh-huh. Y Antonio Conte, que la selección italiana que dirigió en la Euro del 2016. Sí. Tengo un análisis de listillos tácticos que demuestran cómo jugaba Italia con y sin balón. Sí, y sin balón, perdón. Y es algo que ves poco en el fútbol, o sea que lo resalten tanto. Uh-huh. Y tuvo mala suerte en su paso por el Chelsea. Digo, ¿sí fue campeón? Con el Chelsea, pero se fue mal, se fue por la puerta de atrás. Se fue por la puerta de atrás. Pero les dio un título en la época, según esto, del reinado de Jürgen Klopp y de Pep Guardiola. Y ahorita está dirigiendo al Inter con posibilidad todavía de ser campeón. Sí, ojalá Conte, que no. Pero Conte, lo único defecto que le veo yo es que le vale madre la Champions. Sí, ese es su principal defecto porque sí es... Desde que estaba en la Juventus, le daba por tirar a Europa de manera descarada. Es más, ¿se acordarán que le tocó una Champions una Europa League con la Juve? Donde la Juve iba a tener la final, o sea, iba a ser en el estadio de la Juventus. Y le valió madre jugar una final europea en su estadio, aunque fuera la Champions naranja, pero es una final. Una final entre y aparte, pues era una posibilidad de un título internacional para la Juve, que es algo que carece mucho la Juve. Sí. Y también tenemos que mencionar, hablando de Italia, tenemos que mencionar a Dino Zoff, porque algo que hemos mencionado hasta ahorita, creo que hemos mencionado muy pocos porteros, prácticamente ninguno, más que la Volpe. Ajá. Pero Dino Zoff también como entrenador, pues fue un buen estratega, fue campeón varias veces también como entrenador, dirigió a la selección italiana. Estuvo a un minuto de ser campeón de la Eurocopa en el 2000. Una de esas, no, lo vi hace poco y no, se me revuelve el estómago. Sí, es un error ahí con el gol de Wiltord. Pero sí, como entrenador, pues también tiene un buen palmarés. Fue
Con la Juventus ganó la Copa Italia y ganó la UEFA. La UEFA. Sí, y como portero, pues ganó el Mundial del 82. Un portero que, como buen portero... La Euro del 68. Sí, en el 82 fue campeón. Y la Euro del 68. Y la Euro del 68, es cierto. Y esos porteros que no es, o sea, muy a la italiana, muy poco espectacular, pero muy efectivo. De hecho, ganó el Mundial con 40 años, o sea... Y que es caso contrario, por ejemplo, a Roberto Mancini, que para mí es un técnico que está infravalorado y que ha sido muy maltratado, o sea, por las formas en que ha salido cómo salió del Inter, cómo salió del City, cómo llega a la selección de Italia, que pues no, a lo mejor no tiene tanto decían que no tenía tanto el mérito, pero ahora tiene Italia puesta como una de las favoritas para la Eurocopa. Es que mucha gente lo veía muy pasivo, es una de las cosas que tiene, o sea, su carácter es parece que le vale madre el mundo, pero no. Pero eso tiene otros resultados y al final de cuentas también tiene los resultados, o sea, ha sido campeón de Copa con la Fiorentina, que dicho sea de paso es complicado. Sí, en la Fiorentina ganar títulos no es fácil. No es fácil. Luego también con la Lazio y con el Inter y con el City. Uh-huh. Es lo único malo de Mancini también, que ha dirigido por equipo asqueroso. Sí. Incluyendo el Zenit. Como jugador fue campeón con la Lazio. Y bueno, también hay que mencionar, hablando de... Bueno, ya nos vamos de Italia, ¿no? Me parece. Sí, vamos rápido. ¿Qué te parece Alemania? Sí, ¿Ya es el de querías? Bueno, no. De hecho, quería hablar de... Bueno, sí, vamos a hablar de Alemania. Jupp Heynckes. Sí. Uy, ¿qué no ganó Jupp Heynckes? Lo ganó todo. Sí. ¿Sabes qué es lo primero que me acuerdo de Jupp Heynckes? Cuando dirigí al Athletic de Bilbao, porque una de las cosas que tiene este señor es que ha dirigido no nada más en la Bundesliga, dirigió también en España, dirigió al Real Madrid, vamos, pero también dirigió al Athletic de Bilbao. Y yo me acuerdo que cuando dirigió al Athletic de Bilbao, una vez se le ocurrió decir: el Athletic de Bilbao tiene la suerte de tener a alguien como yo de entrenador. También es un tipo que... Hombre ley, o sea, también es hombre ley. Sabemos que también tiene un ego bastante elevado, pero vamos, tiene justificación. Sí, y aparte también para mí dirigió al último y para mí verdadero Bayern que daba miedo antes de convertirse en bananero. Sí, el Bayern antes de Guardiola. Sí, el del 2013. Sí. Que por eso también, en parte porque Heynckes, entre comillas, se iba a retirar y pues obviamente pues estaba la oferta por Guardiola. Pero bueno, vamos, fue el Bayern ese que gana la final, la famosa final Alemania contra el Borussia Dortmund. Y también pues hay que mencionar su trayectoria como jugador, o sea, fue parte del Mönchengladbach que daba miedo. Uh-huh. Y ese Mönchengladbach que ganó 4 Bundesligas y una Copa. Incluso muchos dicen que se salió mucho del estilo del fútbol alemán tradicional. Él fue el que de cierta manera evolucionó el nuevo estilo de fútbol alemán, por así decirlo. Entonces, sí, también como futbolista fue campeón del mundo con Alemania en el 74, me parece. Así es. Y de la Eurocopa del 72. Así es. Y también, hablando de entrenadores alemanes, también, bueno, no sé si ya... ¿Rudi Feller? Rudi Feller, estoy junto con él en el mismo caso de Klinsmann. Pero a Feller lo considero mejor entrenador. Klinsmann era un caso más Hugo Sánchez, donde el que verdaderamente le llevaba la táctica era Joachim Löw en la selección. Pero sí, Rudi Feller me parece mejor entrenador. Fue entrenador lo recuerdo haber visto en el Bayer Leverkusen en algún punto y en el... Se nos está yendo un nombre, ahora que me estoy acordando. ¿Quién? Un tipo muy carismático. ¿Quién? Felix Magath. Ay, Dios mío. ¿Cómo tenía un apodo? Ahorita Qualix le decían. Qualix, que tú sabes por el alemán más o menos el contexto, ¿no? Sí, porque pues era un tipo bastante simpático, un tipo muy amado por los jugadores.
Le decían Saddam, de hecho, y Qualix. También. Saddam. Saddam y Qualix, que es un juego de palabras con el verbo quolen. ¿Qué significa quolen, Hugo? ¿Tú qué eres? Quolen. En alemán. Significa torturar. O sea, sí, porque él era de esos entrenadores que explotaban a los jugadores. Literalmente los explotaba. Decía un jugador ¿Tanto así? Bachiru Salud lo mencionó. Era un jugador del Bayern, del Frankfurt cuando lo dirigió. Le dijo, se refirió a él como el último dictador en Europa. Y del Fulham, cuando dirigió allá, hay varias historias raras. Alguna vez le sugirió a algún futbolista untarse queso en una lesión de ingle. Y también le sugirió ponerse un vendaje, por así decirlo, de quark. O sea, queso. El queso crema. De queso crema. Así que, pues. Tiene unas historias muy raras, Félix Magath, que aparte dicen que es un entrenador. Tiene la fama de ser muy, muy, muy enérgico. Lo más divertido, ¿sabes qué es lo que me llama mucho la atención de Félix Magath? Siempre que veo fotos de él como futbolista, es que no parece alemán. No, es que él tiene ascendencia puertorriqueña. Así es. No parece, o sea, lo veías así como que este cabrón es latino. Fácil. Sí. Y a ver, ¿qué ganó Félix Magath? Fue campeón como jugador con el Hamburgo. Sí, el Hamburgo que daba miedo. Fíjate, otra vez tenemos que mencionar al Hamburgo que daba miedo. Es que no podemos hablar de fútbol de calidad sin hablar del Hamburgo. Podemos dejar de hablar del Arsenal, del Benfica, del Valencia, pero nunca del Hamburgo. Uh-huh. Y bueno, pues como técnico, pues ganó la Bundesliga con el Bayern. Y también esa sorpresiva Bundesliga con el Wolfsburg. Ah, sí, con el Wolfsburg, esa que nadie la vio venir. No, teniendo como campeón de goleo a Grafite y subcampeón de goleo a Edin Dzeko. Válgame Dios. Edin Dzeko cuando todavía nadie daba un peso por él. Ajá, antes de que se fuera al City, y entre los dos anotaron 54 goles. Uh-huh. De los 80 del equipo. Válgame Dios. Entonces, sí, o sea, es un tipo que fue buen entrenador porque se acabó muy rápido, también hay que decirlo. Andaba dirigiendo en China hasta eso. Sí, pero ya desde 2016 ya no dirige Magath, ya no se ha sabido más de él. Dato de vital importancia, el tipo llegó a jugar contra Gary Kasparov en ajedrez, que por cierto dicen que es muy bueno en ajedrez. Sí. Así que bueno. Válgame, o sea, ¿en qué no le puedes ganar a Félix Magath? En crueldad. Tampoco. Tampoco en crueldad. Y bueno, nos vamos a un vecino. No sé por qué me imagino que en el sótano de Magath ha de tener todo un equipo de tortura ahí. Una catacumba ahí. Como la Santa Inquisición. Pero bueno, sí, también, con antorchas y todo. También hay otro que tenemos que... Bueno, nos vamos a Holanda, ¿no? Porque ahí sí tenemos varios. Uy. Bueno, ahí tenemos muchísimos. Frank Rijkaard, ya hablamos de Cruyff. Rijkaard también fue un buen entrenador. Que ahí lo de Rijkaard también es un caso de que no se adaptó, pues. Que ya no, o sea, ¿desde cuándo no lo vemos dirigir? Por lo menos en echaron por la puerta de atrás del Barcelona y nadie se quiso arriesgar con él. Uh-huh. Sí, y como siento que ese fue un caso. Sí. Y desde que se fue del Barcelona nada más dirigió al Galatasaray, a la selección de Arabia Saudita. Entonces ya básicamente se acabó su carrera, pero con el Barcelona tuvo años muy, muy buenos. O sea, antes del Barcelona de Guardiola, a él le tocó el Barcelona de Ronaldinho, de Deco, de Yuli y esos jugadores, y los primeros años de Messi. Y también a Rafa Márquez. El que le ganó al Arsenal la final, maldito. Pero ganó mucho con el Milan. Sí, es la tanquita. Es la tanquita. Y creo que también otro caso es el de Philippe Cocu. Uh-huh. Sí, que un ícono del PSV. Del PSV Eindhoven, y que pues sí ha sido campeón con el PSV, que de hecho dirigió el PSV que era donde estaba Héctor Moreno y Andrés Guardado. Uh-huh. Y sí, tenía buenos resultados,
Y pues, pero obviamente él tiene que buscar nuevos retos. Y ahorita está en el Derby County. Válgame Dios. En el Championship. Pero a mí la verdad se me hace muy buen reto que esté dirigiendo en el Championship. Porque mira, estás en la comodidad de una liga banana, que es la Eredivisie. Uh-huh. Y ahora mejor decides dirigir a un equipo de una liga que sí es muy competitiva. Y con el reto de ascender. Oye, ¿podemos mencionar? Bueno, Gillo, yo sé que me va a decir absolutamente que no. ¿Podemos mencionar a Ronald Koeman en esta conversación? No, ¿verdad? Sí, yo digo que sí. Digo, al Koeman le fue como en feria en el Valencia, pero ha tenido una carrera como entrenador muy, muy interesante. Sí, o sea, sus inicios fueron muy buenos, buenos. Dirigió al Ajax, estuvo en el Benfica, en el PSV, hasta fue campeón con el AZ Alkmaar, el de Héctor Moreno precisamente. Por cierto, ¿te doy un dato de vital importancia? Sí. Cuando dirigió en el Valencia, ¿sabes que le ofrecieron en algún punto dirigir a Chivas y lo trajeron a un partido de Chivas? Para que ¿Y qué dijo? No, gracias. No, le toca a Banship. ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando del 2008. Y le tocó que Chivas perdiera 5-2 ese día contra Pachuca. Dijo, no, gracias. No puedo respetar a alguien que pierda así con el Pachuca, de un lugar donde hacen los pastes. Aparte lo llevaron a un lugar donde hacían pastes, o sea, ya dijo, no, yo no quiero regresar a México en mi vida. Y bueno, mejor decidió dirigir a la selección de Holanda, que ahora es uno de los favoritos también a ganar la Euro. Sí, que está reviviendo. Y vámonos rápido a Reino Unido, de ellos no hemos hablado nada. Es que no hay mucho. Digo, de los escoceses podemos hablar tranquilamente de Kenny Dalglish del Liverpool. Fue campeón en Liverpool como jugador y como entrenador. También hay que hablar, obviamente, de Sir Ralph Ramsey, que es un ícono del Tottenham. Y un ícono ya de Soccer Punch, porque ya lo hemos mencionado en varios podcasts. Un tipo que no se caracterizaba especialmente por su carisma, todo lo contrario, era un tipo bastante lamentable como persona, pero muy buen entrenador. Sí, o sea, tiene su honor, porque, o sea, haber sido campeón con Inglaterra y aparte también, pues ha dirigido pues al Ipswich Town. Uh-huh. Sí. Que dicho sea de paso, pues, o sea, dirigir un Ipswich Town es como bueno. Pues sí. Y bueno, regresando al tema de Kenny Dalglish, fue campeón con el Celtic, obvio, como jugador, y en el Liverpool fue campeón en 6 ocasiones como futbolista y fue campeón obviamente de Europa en 3. Y ya como entrenador le tocó ganar 3 títulos con el Liverpool y le tocó ser el campeón del Blackburn Rovers en la Premier. De Alan Shearer. Sí, él era el entrenador del Blackburn Rovers, así que pues también fue muy buen entrenador, pero eso es que también no se actualizó y como que se fue quedando ahí. Y uno que creo que sí se actualizó y es histórico es Sir Bobby Robson. O sea, ícono, sí, como jugador ícono del Fulham, qué asco. Pero ícono de la selección inglesa, esa del Mundial de 86. Y también hasta dirigiendo el Barcelona de Ronaldo. Pues sabes que nunca fue el gusto de los aficionados del Barcelona. No, porque era todo lo contrario a Cruyff y pues ya sabes cómo son de mamadores ahí en Cataluña. Sí, que no les gustaba el estilo de juego, entonces por eso... Para empezar, tener un inglés en Cataluña no creo que sea muy bien visto. No, si ya tuviste a Gary Lineker y no... Y tampoco es que echara raíces en el Barcelona, pero sí, no es... Fíjate que a los ingleses no les da muy bien salir de su país, pero bueno. Y Bobby Robson hizo un buen trabajo en el Barcelona con el plantel que tenía. Y obviamente tenemos que, ya que estamos hablando de su paso por Barcelona, el dato de vital importancia. Gracias a eso tenemos a José Mourinho. Porque lo llevó como asistente y como intérprete. Sí, porque estaba en el Porto y después se pasó al Barcelona. Sí, lo llevaba su traductor y de hecho es una de las razones por las que más se burlan de Mourinho para desacreditarlo por lo general los aficionados neoculés. Pero esa etapa en el Barcelona sirvió obviamente para que Ronaldo despegara, por así decirlo, y obviamente empezó la carrera de Mourinho, que también, bueno, que es todo lo contrario a este caso, porque él no fue futbolista profesional, pero fue un gran entrenador después. Sí, entonces ya hablaremos después. Eso ya será otro tema. Yo quiero lanzar la pregunta.
de los técnicos que están actualmente en Europa, ¿a cuáles, de los jóvenes, por así decirlo, cuáles tienen potencial para ser tanto un gran jugador como un gran técnico? Te voy a ganar uno, Hugo. No, maldita sea, ya sé que me vas a ganar. Sí, a Frankie Lampard. No, maldita sea. Pues yo te voy a ganar a otro. ¿A quién? Iván Gennaro Gattuso. Pues yo me voy a quedar con otro mío, Mikel Arteta. No podía saberse. Otro idolazo de los listillos tácticos, Arteta. Es que si se fijan, yo soy el listillo táctico de aquí. Lo cual te hace un ser lamentable, pero bueno. No, es que tengo que ser como el vínculo. Y bueno, yo también tengo otro que también le veo mucho futuro y es Asa Southgate, actual entrenador de Inglaterra. Sí, a mí sabes que lo que me gusta de Southgate es que es un tipo que no le da miedo innovar con cosas que no tienen que ver con el fútbol. Sí. Lo vimos en Rusia. Algo que los ingleses habían descuidado por completo era el juego aéreo, que era lo que los ha caracterizado toda la vida. O sea, tú cuando enfrentabas a una selección de Inglaterra decías, estos tipos nos van a bombardear de centros todo el maldito partido, ¿ah? Pero pero en los últimos años Inglaterra ya no te daba ni risa en la táctica fija. Entonces Southgate lo que hizo fue estudiar jugadas de la NBA, o sea, del básquetbol, y también hasta de americano llegó a estudiar, de otros deportes, y incorporó varios conceptos al fútbol, y el resultado es que en el mundial pasado Inglaterra volvió a ser un peligro en la táctica fija. Varios goles los metieron en tiro de esquina. Y bueno, hablando ya del que me ganó Gillo, Frankie Lampard, o sea, yo me acuerdo que cuando llegó al Chelsea, procedente del Derby County precisamente, mucha gente no daba ni un peso por Lampard porque, vamos, era un Chelsea que no podía fichar. Se la tuvo que jugar con sus prestados y con con los jóvenes. Y pues ahorita pues ha podido mantener al equipo en los puestos de Champions. Y aparte con un portero que odia. Ya sabemos que él y Kepa no son precisamente lo mejor, el dúo mejor con mejor relación del universo. De hecho... Sí, pero pues como a Frankie no le queda de otra más que mantenerse con ese portero, pues ni modo, tiene que jugársela con ellos, pero muchos veían a este Chelsea incluso como noveno, como décimo de la tabla, y miren, ha callado bocas, quedándose por el momento, hasta antes de la pandemia, como cuarto de la Premier. Es que a mí sí me ha sorprendido, o sea, sí me ha sorprendido mucho, porque con el plantel que tiene yo también me imaginaba como a media tabla, incluso calificando Europa League en una de esas, pero le ha ido bastante bien. Obviamente ha tenido pinchazos de aquí y allá, pero vamos, con lo que tiene de plantel, la verdad es que le ha ido muy bien. Sí, y aparte que ha convertido algunos jóvenes, también los ha convertido en revelación. O sea, el caso de Tammy Abraham, que ya está siendo convocado. Un jugador que ya pensábamos que era una promesa fallida, de hecho. Sí, sobre todo después de ese penal que falló en la Supercopa Europea. Muchos decían, este joven no la va a hacer, y sobre todo porque el Chelsea no se distingue por canteranos, o sea, salvo el caso de John Terry, pues no se ha caracterizado por canteranos. Aparte, hay algo que le ayuda mucho a Lampard, y es algo personal. El tipo tiene un coeficiente intelectual de 160, que, spoiler alert, alguien que tenía ese coeficiente intelectual, ¿saben quién fue? ¿Quién? Albert Einstein. O sea, bueno, es un genio. Hay futuro. O sea, el tipo tiene un intelecto de genio, pero a ver en el fútbol, a ver qué tal le sirve como entrenador. Yo creo que eso te debe servir muchísimo. Sí. Bueno, habrá que ver también cuando ya el Chelsea pueda fichar otra vez, qué tanto le puede servir esto y qué tanto puede ampliar también su plantel, que algunos, pues te digo, se han convertido en revelación y otros también se están consolidando. El caso, por ejemplo, de Kanté, o el caso de Azpilicueta, o el caso de Christensen, precisamente un jugador danés. Sí. Un país consentido por Soccer Punch. Y pues también quiero mencionar pues el caso de Gennaro Gattuso. Yo sí le veo futuro, y de hecho soy de los que decía que se debió haber quedado en el Milan, pues sobre todo porque aparte de ser un ícono y ser un tipo que impone respeto, fue un tipo que levantó al Milan
pero que ciertamente le costó la novatada haber perdido con el Inter. Y a partir de ese partido, pues se cae, pero no se cae su táctica, lo que se caen son los jugadores. A mí lo que no me gusta es que ese es el problema, esa es una de las cosas en las que tiene que mejorar. Una cosa que no me gusta de Gattuso es que es de los que no le da miedo criticar abiertamente a un jugador en los micrófonos. Muchos entrenadores que tienen ganas de criticar a futbolistas se callan, lo dejan en privado, pero Gattuso no. Gattuso te dice lo que está pensando con micrófono en mano. Pregúntenle a Lozano, al Chucky, por él. Ya, o sea, nosotros sabemos perfectamente por qué el Chucky no juega. Y Gattuso nos lo ha dejado muy claro en varias ocasiones. Uh-huh. Que hasta cierto punto le damos la razón. Sí. Hasta cierto punto. Sí. Pero yo creo que el Napoli le va a servir mucho para reactivar su carrera, para quitarse precisamente esas novatadas, para abrirse a un mercado y obviamente seguir creciendo como técnico. Ya si gana una Copa Italia con el Napoli, pues ya puede dirigir a un equipo más grande, incluso tomar una revancha con el Milan. Sí, pero porque tuvo una muy buena etapa como de 2 meses en que era prácticamente imposible meterle gol y no era que tuviera la gran defensa. Sí, o sea, eso ya es mucho mérito. Pero bueno. A ver, yo quiero destacar uno último antes de irnos a la siguiente parte, que me ha sorprendido. Un jugador, como jugador estuvo y ganó mucho con el Barcelona y con el Real Madrid. Y ahora está dirigiendo al Valencia, Albert Celades. Uy. Me arriesgo con esta apuesta. El eterno suplente en el Madrid y en el Barcelona. Siempre lo veía de suplente y... Sí. Y ahora como entrenador a ver cómo le va. En un equipo que... Porque sí cambió mucho. Bueno, tomó al equipo sin estar mal en posición, pero no le gustó al dueño del Valencia. Entonces echaron fuera a Marcelino García Toral y trajeron a Celades. Y le costó el arranque y después se empezó a repuntar. Y ahora pues está con la temporada suspendida, pero está buscando llegar a Europa. Así es. Que sí, mínimo llegar a la Champions naranja. Que ya es mucho mérito. Sí, sobre todo que esta temporada de la Liga Española ha sido muy dura entre la posición 3 y la 10. Y bueno, vamos a rápido a una última sección que vamos a tener aquí. No sé si Beto hizo su tarea. No alcancé. Pero, a ver, Hugo y yo vamos a hacer nuestro 11 histórico de jugadores y técnicos. O sea, como jugadores, pero los vamos a poner. Bueno, empiezo con mi 11. Yo me la jugué con un 4-4-2. Empezamos con la Volpe. Yo ahí pondría... Yo pondría Dinosov. Yo personalmente. Y bueno, defensas. Beckenbauer, Gareth Southgate, el ingeniero Pellegrini y Mauricio Pochettino. Ahora, mediocampistas. Didier Deschamps, Diego Simeone, Zinedine Zidane y Pep Guardiola. Y adelante puse a Roberto Mancini y el Lobo Zagallo. Ok. Ahí va mi 11, que es un 4-2-1-4. No. Sí, es un 3-2-1-4. Sí. Porque realmente no tenemos laterales que hayan destacado como entrenadores. Entonces mi portero sí fue Sof. Sí. Mi línea de 3 con Beckenbauer, Marcelo Lippi y Daniel Passarella. Sí. Mi doble contención con Conte y Ancelotti. Le enganche Zidane, bueno, un poquito adelante de ellos. Cruyff como segundo delantero, atrasito de Heinz. Y con Zagallo y Rudi Feller, ahí me la inventé la posición de extremo derecho. Y nos podemos dar cuenta, porque de seguro te pasó a ti, Hugo, que la mayoría de los grandes técnicos, sobre todo en Europa, son mediocampistas. Sí, yo con la posición que más batallé fueron delanteros. No, y por ejemplo, dejamos fuera a tipos como Fabio Capello, o sea, que Capello tranquilamente podría estar.
O sea, es que hay mucho, o sea, otro mediocampista, de hecho, sea de paso, o sea, me refiero a que sí hay muchísimo en esa posición. Sí, pues ya mencionamos ahorita a Lampard, mencionamos a creo que está Félix Magath. Uh-huh. Maga también era medio, sí, ¿cierto? Yo digo que como el 80% de los grandes técnicos han sido mediocampistas. Y la mayoría. ¿Será que esa es la clave para ser buen técnico? Tiene mucha lógica porque estás en contacto tanto con el balón como con el rival. Y te fijas, y otra cosa, la mayoría son contenciones, o sea, sí. Contenciones o medios centrales. Porque justamente yo he dicho siempre que la contención es la posición más delicada. Aparte de la portería, la contención es la más delicada. Porque tú eres el que... Tu función, para empezar, el gran aficionado no la ve. Porque eres el que siempre está peleando el balón. No destacas mucho, pues. O sea, no luces tanto. Pero eres el que tácticamente tiene que tener una visión mayor de lo que está sucediendo. El famoso 5. Así es. Sí, para mí es la posición la que más me gusta del fútbol. El contención. Y pues como mencionamos y como hemos visto, pues salen grandes técnicos de esta posición. Uh-huh. No quiero decir que no vayamos a tener en un futuro a un gran portero como técnico o a un delantero, pero si ven que a su equipo está candidateando a un ídolo del fútbol de su equipo, y lo hemos visto con el Milan en los últimos años. Inzaghi, Gattuso, Seedorf, Nesta también ya está de técnico. Tenemos a quienes más como de esta época, a Vieira, Henry, y realmente el que ha destacado es Gattuso. Uh-huh. Simone Inzaghi. Otro. Director técnico de un equipo que a Hugo le encanta, la Lazio. Sí, pero vamos, ¿de dónde están Del Piero, Maldini? Unos de Pirlo, otros de analistas en la televisión. Sí, y si si venimos aquí al medio mexicano, pues también muchos ¿sabes jugadores. Se nos está pasando ¿Sí? Otro que fue contención y que también fue entrenador de su selección, Dunga. Otro caso, sí, estamos mencionando. De hecho, a mí no se me olvidó, pero no lo quise mencionar. Es que Dunga como entrenador, a mí no, es que Dunga se menciona, es un brasileño y te quiere patear, porque él representa todo lo que odian los brasileños del fútbol. Sí. Uh-huh. Pero vamos, ¿en dónde están esos jugadores que pues los ídolos de los niños ya no están dirigiendo? No tenemos a Romario, a Ronaldo. Zidane es una excepción muy rara, o sea, muy rara. Sí. O sea, tipos como Zidane o Cruyff son la excepción de la regla, porque siempre son los contenciones y también, bueno, nos da, ya lo mencionaremos en otro programa, empieza también ahí otra rama, por así decirlo, de los que no fueron brillantes como jugadores, pero que fueron muy grandes, muy buenos técnicos. Así pasa. Así es. Sí. Y hay muchos jugadores que fueron grandiosos como futbolistas, pero cuando les hicieron entrenadores no les fue muy bien. Caso Maradona, por ejemplo. Y bueno, yo creo que con esto ya nos despedimos. Sí. Fue un bonito programa. Ahí manden ya saben, sus comentarios. ¿Quiénes creen que nos faltaron en estas listas? Sí, porque sí, se nos pasaron varios, pero inclusive en 2 horas es que este tema daba para mucho. Y como spoiler alert, el próximo podcast que tendremos aquí será un podcast que le va a encantar a Hugo. Y chance a Gillo. Sí, pero lo vamos a hacer como cuando hablamos del equipo que tú amas. Ya nos veremos en el próximo podcast. Pues ahí nos vemos. Adiós. Hasta aquí este episodio de Soccer Punch. Recuerda que estamos en Spotify, iVoox y iTunes, en todas como Soccer Punch. También nos puedes seguir en Twitter como @elfutbolito_mx. Danos un like en facebook.com/elfutbolito_mx y apoyarnos monetariamente en patreon.com/elfutbolito. Soccer Punch es una producción conjunta de El Futbolito y Megucas FC.
unidos por el amor al fútbol. Gracias por escuchar. Locución, Nancy 3V. Producción, Alberto Domínguez.